Conceptualización. La competencia judicial internacional es el primer sector constitutivo del contenido de derecho internacional privado. Se encarga de dar respuesta a la interrogante sobre la determinación del juez nacional que debe declararse con competencia internacional. La técnica de reglamentación que se utiliza en este primer sector es la norma de competencia judicial internacional. El análisis de esta norma nos lleva a concluir cómo está delimitada la predeterminación legal de la competencia judicial internacional de los tribunales mexicanos. La competencia judicial internacional recibe en la actualidad una variedad de denominaciones por parte de la doctrina. En este sentido, la podemos encontrar semánticamente referida como competencia orgánica para diferenciarla de la competencia legislativa, competencia jurisdiccional o competencia judicial. La jurisdicción juega un papel importante ya que es el poder de los tribunales de un estado de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Opera en relación a todo tipo de relaciones jurídicas con o sin elementos extranjeros o nacionales. Es una función soberana que puede decidir litigios con fuerza vinculante, es decir, puede juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la cual se proclama exista o no elemento de internacionalidad en la relación jurídica. La competencia judicial internacional de los tribunales nacionales de un estado se presenta únicamente en litigios que se refieren a las relaciones de tráfico externo o a las situaciones jurídicas que llevan implícito un elemento de extranjería. Por tanto, los conflictos de competencia judicial internacional estudian el procedimiento mediante el cual se trata de determinar la competencia de jueces o tribunales para el conocimiento y solución de problemas derivados del tráfico jurídico internacional y que denominamos competencia directa. Y bajo el rubro de competencia indirecta, se estudia el ejercicio de la jurisdicción por el juez o tribunal para llevar a cabo el reconocimiento de la validez jurídica de una sentencia emitida por un juez o tribunal diferente. Norma de competencia judicial internacional. La normativa de competencia viene a materializar una clara capacidad del Poder Legislativo de anticipar la atribución de competencia hacia el Poder Judicial de ese mismo Estado en determinadas materias. Existe una diferencia entre la norma de competencia judicial internacional y la norma de competencia judicial interna. Aunque ambas tienen un origen autónomo, las de competencia judicial internacional tienen una posible génesis convencional. Ambas normas señalan a los tribunales nacionales. Sin embargo, las de competencia judicial internacional designan en abstracto a los tribunales de un determinado estado, como los competentes para conocer el fondo del supuesto hecho de elemento internacional. El artículo 144 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal señala que la competencia de los tribunales se determina por materia, cuantía, grado y territorio. Otra diferencia es que la norma de competencia judicial interna parte de localizar todos los elementos constitutivos de la relación jurídica de un único Estado. Las normas de competencia judicial internacional deben estar redactadas de tal manera que reflejen y recojan un grado de proximidad razonable entre la competencia del juez y la relación jurídica. Si no es así, pueden ocurrir dos cosas de peligro. El primero, a la atribución de competencia judicial internacional a los tribunales mexicanos porque se satura y retrasa la función judicial, habiendo una insuficiente impartición de justicia. Y el segundo caso, a la no atribución de competencia judicial internacional a los tribunales nacionales mexicanos, porque habría una fuerte inactividad. La normativa autónoma mexicana de competencia judicial internacional no puede señalar la competencia de otros tribunales nacionales que no sean los suyos, además de atribuir competencia exclusivamente del Poder Judicial mexicano. Las normas de competencia judicial internacional se reparten unilateralmente. La estructura de las normas de competencia judicial internacional es tripartita. A. Un supuesto de hecho, que sería la categoría jurídica, la figura jurídica de la que trata la relación jurídica existente entre las partes. B. Un punto de conexión, que es el elemento que une el supuesto de hecho con la competencia jurídica, es decir, es el punto predeterminado en virtud del cual se justifica y sustenta la declaración de competencia de los tribunales mexicanos. C. Una consecuencia jurídica,
La norma de competencia jurídica internacional es autónoma y convencional, porque tiene un carácter estatal. Su faceta positiva es que mantiene intacta la soberanía de las entidades federativas a la hora de establecer su competencia judicial internacional. Foros de competencia judicial. Los foros de competencia judicial internacional se dividen en A. Foro personal. B. Foro territorial. C. Foros exclusivos y foros excluyentes, que se fundamentan en la relación entre el supuesto hecho planteado y el territorio de ese estado. Así se sabe, de hecho, que ese tribunal nacional es el único que podrá entrar a conocer y resolver el hecho planteado. D. Foros facultativos y foros alternativos. Se trata sobre foros que tienen la posibilidad de hacer competencia de manera indistinta, o sea, aún más que un tribunal nacional, o la posibilidad de que un tribunal se declare competente tras el ofrecimiento de varias posibilidades. Estos implican la existencia de varios estados vinculados de incompetentes. E. Foros neutrales o foros exorbitantes. A estos foros neutrales se les atribuye competencia judicial internacional en función de 3 notas, de manera razonable, en función de una proximidad entre el tribunal y el hecho y la independencia de cada parte del litigio. Por otra parte, se encuentran los foros exorbitantes, los cuales aparecen en función de 2 aspectos: cuando hay escasa conexión entre el hecho y el Tribunal Nacional y cuando la atribución de competencia judicial internacional se inclina a favor de los tribunales nacionales de una de las partes que intervienen en el litigio. F. Foros generales. El foro general de atribución de competencia por excelencia es el domicilio del demandado. La presentación de la demanda en el domicilio del demandado se traduce en ventajas para todos los operadores jurídicos, es decir, para el actor, para el demandado y para el Tribunal Nacional que conoce la causa pretende. G. Foros de necesidad. H. Foros de protección. I. Foros de economía procesal. J. Foros jerárquicos. Forum legis. Esta figura se presenta cuando la declaración de competencia judicial internacional de un tribunal nacional se hace depender la aplicación, para la resolución del fondo, de la pretensión de su derecho material o sustantivo. Con la presencia del forum legis, asistimos a una alteración en el orden de los sectores que conforman el derecho internacional privado. Si bien afirmamos que el primer sector en ser resuelto es el de la competencia judicial internacional y en segundo lugar el derecho aplicable, con el forum legis asistimos a una inversión en dicho razonamiento, debiendo darse respuesta primero al derecho aplicable y de forma condicionada a la competencia judicial internacional. Regulación competencial. Regulación convencional. Convenciones interamericanas. Convenciones interamericanas sobre exhortos o cartas rogatorias. Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles. Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras. Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores. Convención Interamericana sobre Restricción Internacional de Menores. Convenios de la Haya. Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional. Sobre notificación y traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial. Convenios de Naciones Unidas. Convenio sobre obtención de alimentos en el extranjero. Convención de las Naciones Unidas sobre letras de cambio internacional y pagarés internacionales. Comparación sobre conflictos de competencia judicial entre México y Francia. México. La legislación procesal mexicana, que incluye el Código Federal de Procedimientos Civiles y los Códigos de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y territorios y de los estados de la República, contiene las disposiciones relativas al procedimiento y auxilio judicial internacional. Francia. Las disposiciones del Código Civil francés respecto del derecho internacional privado son una rareza.
La mayoría de los casos se basan en el artículo 3 del Código Civil francés, el cual ha sido desarrollado como una norma de conflicto bilateral. El código contiene también, desde 1801, otras 2 reglas relativas a la competencia judicial internacional. México. Los extranjeros tienen plena capacidad procesal ante los tribunales mexicanos, pudiendo parecer ante ellos y defender sus derechos como actores o demandados. Esta capacidad deriva de los artículos 1 y 33 de la Constitución. Francia. Surge de la Convención de Roma de 1980. El principio de la autonomía y de la voluntad es la regla de base. En caso de la ausencia de elección por las partes, el contrato queda regido por la ley de Estado, más estrechamente vinculado con el contrato. México. La estructura de la norma de competencia judicial internacional es tripartita: un supuesto de hecho, un punto de conexión y una consecuencia jurídica. Francia. El derecho francés de la competencia judicial internacional y del reconocimiento y ejecución de las decisiones extranjeras está hoy profundamente marcado por un sistema dual. Las normas comunitarias en este ámbito coexisten con las normas internas. La dificultad esencial es coordinar esas normas, teniendo en cuenta que las primeras tienen primacía sobre las segundas. México. La competencia judicial internacional, es decir, la pregunta de quién es la autoridad nacional, que se declarará con competencia en el plano internacional para entrar a conocer y resolver el fondo de una determinada pretensión jurídica, el derecho aplicable, es decir, a la resolución de la interrogante de cómo es esa autoridad nacional que se declaró competente a nivel internacional, va a resolver el fondo de la pretensión, el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales extranjeras. Francia. El conflicto de jurisdicción incluye el conjunto de reglas para determinar el tribunal competente para conocer de un litigio que presenta puntos de contacto con varios estados, así como el conjunto de reglas para definir los efectos jurídicos de sentencias judiciales extranjeras en un estado. México. El Tribunal de Justicia es el encargado de designar al más exacto cuando llegan a existir problemas de jurisdicción. Francia. Cuando surge un conflicto de competencias entre las dos jurisdicciones, judicial y administrativa, el Tribunal de Conflictos designa al tribunal más competente.